Hola, soy Emiliano Quintana Delgado. Este audio corresponde a la semana 5, lectura 9, Catecismo de la Iglesia Católica, la moralidad de los actos humanos, número 1749 al 1756, y también la moralidad de las pasiones, número 1762 al 1777. Cada uno de estos textos cada una de estas lecturas tiene dos textos. Del primero serían fuentes de la moralidad y los actos buenos y los actos malos. Y del siguiente texto y de la siguiente lectura sería las pasiones y vida moral. Del primer texto se titula Fuentes de la moralidad. Las tres ideas principales son: la moralidad de los actos humanos depende del objeto elegido, del fin que se busca o la intención, y de las circunstancias de la acción. Esto significa que para determinar si una acción es moralmente buena o mala es necesario considerar estos tres aspectos. El objeto, la intención y las circunstancias son las fuentes o elementos constitutivos de la moralidad de los actos humanos. Cada uno de estos elementos contribuye de manera única a la evaluación moral de una acción. El objeto elegido especifica moralmente el acto del querer y las reglas objetivas de la moralidad. Enuncian el orden racional del bien y del mal, es decir, el objeto de una acción determina su moralidad, ya que algunos objetos intrínsecamente buenos o malos. La pregunta pertinente durante este texto son: ¿cómo influyen las circunstancias de la moralidad de los actos humanos? Las circunstancias pueden afectar significativamente la evaluación moral de una acción, ya sea agravándola o disminuyendo su malicia. Me llamó la atención la afirmación de que una intención buena no hace bueno un comportamiento desordenado en sí mismo. Esto resalta la importancia de considerar no solo las intenciones, sino también el objeto, las circunstancias y el juzgar la moralidad de una acción. El mini resumen de este texto es el siguiente: la moralidad de los actos humanos depende del objeto, la intención y las circunstancias. Esto constituyen las fuentes de la moralidad. Del segundo texto se titula Los actos buenos y los actos malos. Las tres ideas principales de este texto son: el acto moralmente bueno supone la bondad del objeto, del fin y de las circunstancias. Esto significa que no basta con que una parte de la acción sea buena, sino que todos sus componentes deben ser moralmente correctos para que el acto en su conjunto sea considerado bueno. Una finalidad mala corresponde a la acción, incluso si el objeto es bueno en sí mismo. Esto resalta la importancia de la coherencia moral en todas las dimensiones de la acción humana. Hay comportamientos concretos como la fornicación, que son siempre errados de elegir debido a su desorden moral. Esto señala la existencia de acciones intrínsecamente malas, cuya elección siempre es moralmente incorrecta. Una pregunta pertinente es: ¿por qué una finalidad mala puede corromper un acto moralmente bueno? Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo la intención y el fin de una acción puede afectar su moralidad, incluso si el objeto en sí mismo es bueno. Me llamó la atención la afirmación de que hay comportamientos específicos que siempre son errados de elegir. Eso subraya la importancia de reconocer y evitar las acciones moralmente incorrectas en todas las circunstancias. El mini resumen de este texto es el siguiente: un acto moralmente bueno siempre requiere la bondad del objeto, del fin y de las circunstancias. Algunos comportamientos siempre son moralmente errados. El tercer texto se titula Las pasiones. Las tres ideas principales son: las pasiones son emociones o impulsos de la sensibilidad que inclinan a obrar o a no obrar, en razón de lo que se percibe como bueno o malo. Las pasiones son una parte natural e inherente a la experiencia humana y juegan un papel importante en nuestra toma de decisiones y acciones. El amor y el odio, el deseo y el temor, la alegría, la tristeza y la ira son ejemplos de pasiones. Estas emociones pueden influir en nuestras acciones de manera significativa, ya sea motivándonos a buscar el bien o a evadir el mal. Las pasiones no son intrínsecamente buenas o malas, pero su calificación moral depende de si están ordenadas por la razón y la voluntad. Es decir, las pasiones en sí mismas no son moralmente evaluables, pero su moralidad depende de cómo son reguladas y dirigidas por nuestra facultad racional y voluntad. Una pregunta pertinente es: ¿cómo pueden las pasiones influir en la vida moral de una persona? Esto nos lleva a reflexionar sobre la relación entre nuestras emociones y nuestras decisiones morales, y cómo podemos cultivar pasiones que nos impulsan hacia el bien. Me llamó la atención la idea de que las pasiones no son moralmente buenas o malas en sí mismas. Esto resalta la importancia de la virtud y el discernimiento moral en el manejo de nuestras emociones. El mini resumen de este texto es el siguiente: las pasiones son impulsos de la sensibilidad que pueden influir en la vida moral, pero su moralidad depende de su relación con la razón y la voluntad. Y el último texto se titula Pasiones y vida moral. Las tres ideas principales que puedo destacar son: las pasiones en sí mismas no son buenas ni malas, pero reciben la calificación moral en la medida de que dependen de la razón y de la voluntad. Esto significa que nuestras emociones pueden ser moralmente neutras, pero su moralidad se determina en función de cómo son dirigidas y reguladas por nuestra facultad racional y voluntad.
Los sentimientos más profundos no deciden la moralidad o la santidad de las personas, pero son expresiones de la vida moral. Nuestras acciones y sentimientos reflejan nuestra disposición moral y pueden ser indicadores de nuestra relación con el bien y el mal. En la vida cristiana, el Espíritu puede santificar incluso las pasiones humanas, movilizándolas hacia el bien y la bienaventuranza divina. Esto resalta la creencia de la capacidad transformadora de la gracia divina en la vida moral del individuo. Una pregunta pertinente es, ¿cómo puede el Espíritu Santo influir en las pasiones humanas? Esto nos lleva a reflexionar sobre la dimensión espiritual de nuestras emociones, y cómo la gracia divina puede transformar y elevar nuestras pasiones hacia el bien. Me llamó la atención la idea de que las pasiones pueden ser asumidas por las virtudes o pervertidas en los vicios. Esto resalta la importancia de cultivar virtudes que nos ayuden a dirigir nuestras emociones hacia el bien. Y el mini resumen de este último texto es el siguiente: las pasiones, aunque no son moralmente buenas o malas en sí mismas, pueden ser reguladas por la razón y la voluntad, contribuyendo así a la vida moral. Con esto se han completado los 3 textos. Muchísimas gracias por escuchar y nos vemos en la siguiente semana.